la espera insoportable. El sol brillaba radiante sobre Tlalnepantla aquella mañana del 15 de agosto, un día marcado en el calendario de Enrique como el inicio de una nueva etapa en su vida. Había soñado con este momento durante meses, incluso años. El altar de la Basílica de Tlalnepantla, imponente y solemne, parecía el escenario perfecto para la unión de dos almas destinadas a estar juntas. Allí, en ese lugar tan lleno de historia, Enrique esperaba ansioso a que Lidia, la mujer que había conquistado su corazón, cruzara las puertas como su esposa. Los invitados ya habían llegado, los familiares se acomodaban en las bancas, sus sonrisas radiantes, sus murmullos emocionados. Era un día especial, uno que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Las flores blancas, la música suave de los violines, y la atmósfera cargada de expectativa hacían que cada segundo se sintiera como una eternidad. El reloj marcaba las 12 del mediodía, la hora exacta en que Lidia debía llegar. Enrique miraba con nerviosismo la puerta principal de la iglesia, esperando verla entrar con su vestido blanco, resplandeciente y perfecta. Su corazón latía con fuerza, la anticipación lo envolvía en una mezcla de emoción y ansiedad. Miraba su reloj una y otra vez, y con cada tic-tac, la ansiedad se apoderaba más de él. Pero el tiempo continuaba su curso sin prisa, y la puerta seguía cerrada. Los primeros murmullos comenzaron a hacerse notar entre los invitados. Las miradas se cruzaron, algunos susurraron entre sí, pero nadie parecía querer aceptar lo que estaba sucediendo. Había algo extraño en el aire, una tensión palpable. Los minutos pasaban, pero la puerta no se abría. ¿Está todo bien?, preguntó un amigo cercano a Enrique, observando el creciente nerviosismo en su rostro. Sí, seguro, respondió Enrique, aunque sabía que la incertidumbre lo estaba devorando por dentro. Cada segundo que pasaba era una tortura, una espera insoportable. No podía entender qué estaba sucediendo. Lidia siempre había sido puntual, siempre había sido una mujer responsable. Este retraso no tenía sentido. Pero los minutos se convirtieron en horas, y la situación comenzó a volverse cada vez más desconcertante. Los murmullos se convirtieron en conversaciones abiertas, los rostros sonrientes se fueron apagando, y el clima festivo de la ceremonia desapareció, sustituido por una atmósfera densa y cargada de preguntas sin respuestas. Finalmente, después de una hora, el celular de Enrique vibró en su bolsillo. Con manos temblorosas, lo sacó y vio el mensaje que cambiaría su vida para siempre. No puedo casarme contigo, ya no te amo. La pantalla del celular parecía brillar con la cruel frialdad de esas palabras. El mundo de Enrique se desmoronó instantáneamente. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas en el suelo, sin poder comprender lo que le acababan de comunicar. El sonido de su respiración entrecortada y acelerada llenaba el vacío de la iglesia, mientras su mente trataba, en vano, de procesar lo que acababa de leer. Los ojos de los invitados se fijaron en él, algunos con desconcierto, otros con una creciente preocupación. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué Lidia no había aparecido? ¿Y cómo podía este mensaje ser real? Las preguntas se acumularon en su mente sin respuesta. La humillación, la angustia y la incredulidad lo inundaron por completo. Enrique miraba el mensaje una y otra vez, como si pudiera encontrar una interpretación distinta en las palabras de Lidia. Pero no había nada que pudiera cambiar la cruda realidad. ¿Qué hago ahora?, pensó, sintiendo que el suelo bajo sus pies se desmoronaba, llevándose consigo todo lo que había creído. Lidia había sido su todo, su razón, su futuro. ¿Cómo podía esto estar sucediendo? El celular vibró nuevamente. Esta vez, el mensaje no provenía de Lidia. Era una llamada perdida de un número desconocido. Enrique la ignoró, su mente ya no podía procesar más información. Solo quería entender qué había fallado, por qué Lidia lo había dejado plantado en ese altar, rodeado de amigos y familiares, con la humillación como único testigo. Mientras los murmullos y las preguntas crecían a su alrededor, la incomodidad llenaba la sala. Ningún invitado sabía cómo reaccionar. Unos se acercaron a él con la intención de consolarlo, pero las palabras parecían vacías e insignificantes en ese momento. Enrique finalmente se levantó, aunque aún con la sensación de que la vida le había dado un golpe irreversible. Sin pensarlo, salió de la basílica, dejando atrás a todos los demás.
No importaba lo que sucediera después, ya no podía permanecer allí ni un minuto más. La iglesia, que había sido testigo de su sueño hecho realidad, se convirtió ahora en el escenario de su peor pesadilla. Y mientras caminaba por las calles desiertas, su mente comenzaba a formular una sola pregunta: ¿por qué Lidia le había hecho esto? ¿Qué había sucedido realmente? Las respuestas estaban por venir, pero Enrique aún no sabía que este doloroso día solo era el principio de un viaje oscuro lleno de traiciones, secretos y una venganza que lo cambiaría para siempre. La traición revelada. Enrique caminó sin rumbo, sus pies automáticos llevándolo lejos de la basílica de Tlalnepantla. El aire caliente del mediodía no parecía tocarlo, su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. Había dejado atrás el altar, los invitados, las flores y la música. Ahora solo quedaba él, caminando solo por las calles, mientras la angustia lo devoraba por dentro. Su corazón no podía procesar la gravedad de lo que acababa de suceder. El mensaje de Lidia, esas palabras crueles y frías, seguían resonando en su cabeza: no puedo casarme contigo, ya no te amo. No sabía a dónde ir, pero su primer impulso fue ir a la casa de Lidia. Había que aclarar esto, tenía que verla, entender el porqué de esa decisión. ¿Qué había sucedido? ¿Cómo podía ella destruir lo que ellos habían construido durante años de amor, de promesas, de sueños compartidos? Cuando llegó a la casa de Lidia, su corazón palpitaba con fuerza, pero algo dentro de él le decía que no encontraría respuestas fáciles, ni la mujer que conoció. La puerta estaba cerrada, y al llamar, no hubo respuesta. Decidió, sin pensarlo demasiado, que iba a entrar. La relación con Lidia había sido siempre abierta y sin secretos, por lo que no dudó ni un segundo. Se dirigió hacia la parte trasera de la casa, donde estaba la ventana de su dormitorio, y la abrió con facilidad, como tantas veces lo había hecho cuando eran novios. Al ingresar, la habitación de Lidia estaba tal como la recordaba, impecable y ordenada, pero algo no estaba bien. La calma del lugar parecía extraña, como si todo lo que alguna vez fue un reflejo de la felicidad de su relación ahora estuviera despojado de cualquier vida. La luz del sol entraba débilmente por las cortinas, pero el aire denso de desconfianza se colaba en cada rincón de la habitación. Enrique se acercó al escritorio donde Lidia solía escribir en su diario y revisar su agenda. Su mirada recorrió la superficie del mueble, buscando algo que pudiera darle respuestas. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Una carta, aparentemente olvidada, asomaba por debajo de un montón de papeles. La abrió con manos temblorosas, y lo que encontró en su interior lo dejó sin aliento. El sobre, dirigido a Lidia, no era de un amante cualquiera. Era de un hombre con el que ella había tenido una relación mucho antes de que comenzaran a salir. Un hombre que, según los recuerdos de Enrique, nunca había mencionado, ni en sus conversaciones más íntimas. A medida que leía, el dolor se transformaba en ira. La carta no era un simple recordatorio de una relación pasada, era una confesión de una traición en el presente. Sé que te dije que ya no te buscaría, pero el amor que siento por ti no ha cambiado. Si alguna vez decidieras que no quieres casarte con Enrique, sabes que yo estaré aquí esperando por ti. Era como si le hubieran dado una bofetada en la cara. No solo lo había dejado plantado en el altar, sino que Lidia había estado jugando con él desde el principio, manteniendo a otros hombres en su vida mientras le juraba amor eterno. Aún con el sobre en sus manos, Enrique comenzó a buscar más. Abrió el cajón del escritorio, donde descubrió varias fotos, algunas viejas y otras recientes. Las fotos mostraban a Lidia abrazada a diferentes hombres, algunos incluso sin que él los reconociera. Sus ojos se inundaron de lágrimas al darse cuenta de que todo lo que había creído sobre su relación, todo lo que pensaba que era sólido y verdadero, era solo una mentira. Lidia, la mujer que había amado profundamente, no solo le había sido infiel, sino que había construido una red de engaños tan grande que ahora se desmoronaba ante él. De repente, algo más captó su atención. Un pequeño cuaderno de notas, que parecía ser algo personal para Lidia. Lo abrió con rapidez, y al principio solo vio algunas anotaciones sobre su día a día. Pero a medida que pasaba las páginas, los escritos comenzaron a cambiar. Hablaban de secretos oscuros de su familia, secretos que Enrique nunca había imaginado. Las palabras en el cuaderno hablaban de su hermano, de su madre, incluso de su padre,
involucrados en negocios turbios, en asociaciones con personas de dudosa moralidad. Un mundo oculto que Lidia había tratado de mantener alejado de él, y que él nunca había sospechado. En uno de los pasajes más reveladores, Lidia había escrito: "A veces me pregunto si mis padres alguna vez me verán como alguien más que una moneda de cambio para sus propios intereses. Pero él es diferente. Enrique me ama, pero no sabe nada de esto. Y no puedo arrastrarlo a mi mundo". Enrique no podía creer lo que estaba leyendo. La mujer que pensó que era su amor eterno había vivido bajo una máscara, ocultando no solo sus infidelidades, sino también su pertenencia a un mundo completamente diferente al que él conocía. Lidia no solo le había mentido sobre su amor, sino que también le había ocultado secretos familiares que podrían cambiarlo todo. En ese momento, el dolor de la traición se transformó en una necesidad urgente de entender la magnitud de lo que había perdido. Ya no solo era la mujer que amaba quien lo había abandonado, sino un sistema de mentiras y engaños que lo rodeaba. Todo lo que conocía ahora se sentía como una farsa. Con el cuaderno de Lidia en la mano, Enrique se desplomó sobre la cama, exhausto y abrumado. Los recuerdos de su relación con ella, ahora empañados por la mentira, lo martillaban sin piedad. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo pudo haber creído en algo tan falso? La respuesta estaba clara: todo había sido parte de un plan mucho mayor, uno que él jamás había imaginado. Y ahora, más que nunca, sabía que debía descubrir la verdad detrás de todo lo que Lidia le había ocultado. La traición no solo era personal, era algo mucho más profundo. Pero lo que Enrique no sabía era que esta búsqueda de respuestas lo llevaría mucho más lejos de lo que jamás pensó. La verdad era mucho más peligrosa de lo que podía imaginar. Y la venganza, aunque aún no lo sabía, pronto se convertiría en su único propósito. El abismo de la mentira. Las primeras horas después de la revelación habían sido un torbellino. Enrique había dejado atrás la casa de Lidia, pero su mente seguía atrapada en un laberinto de dudas y emociones encontradas. La carta, el cuaderno con secretos familiares, las fotos, todo parecía apuntar hacia algo mucho más grande que una simple traición amorosa. De pronto, el amor que había sentido por ella se convirtió en un espejismo, y la realidad lo golpeaba con la fuerza de un vendaval. Sin rumbo fijo, caminaba por las calles de la ciudad, sumido en sus pensamientos. Había algo que no podía entender. ¿Cómo había podido Lidia mantener una mentira tan grande durante tanto tiempo? ¿Cómo había sido tan ciego para no ver las señales? Se había entregado completamente, confiando en alguien que no solo lo había engañado, sino que lo había utilizado como una pieza en un juego mucho más grande. Enrique no podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto. Cada palabra escrita por Lidia en su cuaderno lo arrastraba más profundo en un abismo de mentiras. Esa imagen de su familia, esa red de engaños y secretos. ¿Cómo podía no haberse dado cuenta? Había estado tan centrado en su amor por ella que nunca miró más allá de la superficie. Decidió regresar a la casa de Lidia, pero esta vez no iba a ser el hombre enamorado y devastado que había estado antes. Ya no la buscaría con la esperanza de una explicación que quizás nunca llegaría. Sabía que la mujer que había amado ya no existía. Lo que quedaba de ella era solo una fachada, una máscara que se caía poco a poco a medida que el velo de la verdad se levantaba. Al llegar, vio que la puerta de la casa estaba entreabierta. La casa, que antes había sido un lugar de refugio y calidez, ahora se sentía vacía y fría. Se adentró en la casa con determinación, como si estuviera buscando algo más allá de las respuestas de Lidia. Ya no le importaba lo que pudiera decirle. Lo que necesitaba ahora era desentrañar la verdad, aunque le doliera. Subió rápidamente las escaleras y entró en la habitación donde todo había comenzado. No había señales de Lidia. Su cama estaba hecha, todo en su lugar, pero había algo inquietante en el aire. Parecía que Lidia había dejado todo en su vida en pausa, como si estuviera esperando un final que no quería enfrentar. En la mesa de noche, encontró algo que no había visto antes. Un teléfono móvil, uno que no pertenecía a Lidia, pero que estaba en su habitación. Lo levantó con cautela y lo encendió. La pantalla brilló con el nombre de Ricardo. El nombre le era familiar, pero no lo podía situar de inmediato. No tardó mucho en recordar. Ricardo era un antiguo amigo de Lidia, alguien a quien había visto solo en un par de ocasiones,
pero siempre había confiado en que era solo eso, un amigo. Sin embargo, el hecho de que el teléfono estuviera en su habitación, y no en su propio bolsillo, hizo que su corazón latiera con fuerza. La relación entre Lidia y Ricardo no era simple, no era casual. Había algo más profundo allí. El teléfono vibró nuevamente. Enrique miró la pantalla, y en esa fracción de segundo, todo lo que había estado esperando, todo lo que había temido, se hizo realidad. Un mensaje de texto apareció en la pantalla. ¿Te has decidido ya? ¿Nos vemos esta noche? El corazón de Enrique dio un vuelco. Esta vez, ya no podía ignorarlo. Todo lo que había comenzado como una serie de pequeñas sospechas se había convertido en una verdad aterradora. Lidia lo había dejado en el altar no solo porque ya no lo amaba, sino porque tenía a otro hombre en su vida. Y ese hombre no era un simple conocido, era Ricardo, un hombre con quien ella había mantenido una relación secreta todo el tiempo. Enrique apretó el teléfono con tanta fuerza que temió que se rompiera. Su mente no podía procesarlo. Todo lo que había creído de Lidia, la mujer que había considerado su alma gemela, se desmoronaba ante él. La mentira era mucho más grande de lo que imaginaba, y ahora todo parecía tener sentido, aunque un sentido aterrador. De repente, un sonido lo sacó de su trance. El ruido de la puerta principal abriéndose. Enrique, instintivamente, escondió el teléfono en su bolsillo y salió de la habitación sin hacer ruido. Podía escuchar los pasos de Lidia acercándose, y sabía que no quería enfrentarse a ella aún. Necesitaba más tiempo. Necesitaba entender lo que acababa de descubrir, y no quería que Lidia lo viera vulnerable, aún no. Se escondió en el pasillo, observando a través de una rendija. Lidia entró con pasos suaves, como si intentara no hacer ruido, pero su rostro estaba tenso. No parecía sorprendida al ver que la casa estaba vacía, como si hubiera esperado que Enrique regresara. Se acercó a la mesa de noche, y justo cuando estaba a punto de tocar el teléfono, se detuvo. Miró alrededor, como si algo no estuviera bien, pero rápidamente desechó la idea y volvió a enfocarse en lo que tenía en la mano. Enrique se sentía como un espectador de su propia vida. Todo lo que pensó que sabía de Lidia, todo lo que había creído, ahora estaba siendo cuestionado. Ella nunca pensó que él descubriría sus secretos, pero aquí estaba, observándola desde la oscuridad. La mujer que amaba se estaba transformando en un enigma que ya no podía resolver. Cuando Lidia finalmente se tumbó en su cama, parece como si todo estuviera en silencio, pero Enrique sabía que la calma era solo superficial. Algo más grande, mucho más peligroso, se estaba cociendo bajo la superficie. Había caído en el abismo de la mentira, y ahora no había vuelta atrás. El deseo de venganza comenzó a crecer en él, como una semilla envenenada. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba respuestas, necesitaba justicia, pero, sobre todo, necesitaba que Lidia pagara por lo que le había hecho. Las mentiras ya no tenían cabida en su vida, y pronto ella descubriría que la traición que había sembrado en él no quedaría impune. El abismo de la mentira se abría ante él, y no había vuelta atrás. La búsqueda de justicia. El dolor era insostenible, pero no podía permitirse sucumbir a él. Enrique ya no era el hombre que había esperado casarse con Lidia. La traición le había arrancado la ilusión, y ahora solo quedaba una necesidad más profunda, más visceral, la necesidad de justicia. La necesidad de que Lidia pagara por lo que le había hecho. La humillación que había sentido al quedarse esperando frente a los ojos de todos, esa imagen del altar vacío, la herida seguía fresca, pero ya no lloraba. Ahora, luchaba con una furia fría que se apoderaba de su ser. No podía simplemente quedarse sentado, lamentándose. Lidia tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones. La traición, el engaño y los secretos familiares que había estado guardando bajo llave debían salir a la luz. Y él estaba dispuesto a ser quien desenterrara esos oscuros secretos, sin importar lo que costara. La primera parada en su búsqueda de justicia fue la casa de los padres de Lidia. A pesar de que no tenía pruebas claras de que ellos supieran algo, algo dentro de él le decía que había más en la historia que lo que Lidia le había contado. Los padres de Lidia eran conocidos por ser personas influyentes, con conexiones, y Enrique empezaba a sospechar que tal vez no solo se trataba de una simple infidelidad, sino de algo mucho más calculado y premeditado.
Esa mañana, se presentó en la mansión familiar de Lidia, con una calma tensa en su rostro. Cuando el mayordomo abrió la puerta, Enrique le pidió hablar con los padres de Lidia, algo que el sirviente no dudó en facilitar. La mansión de los González, una propiedad de gran prestigio, estaba custodiada por altos muros y una seguridad privada que dejaba claro que la familia no escatimaba esfuerzos para proteger su reputación. Sin embargo, Enrique ya no tenía miedo de las apariencias. ¿Qué quedaba de eso cuando la persona a la que había amado le había dado la espalda? Fue recibido por el padre de Lidia, don Fernando González, un hombre de aspecto severo, de edad avanzada, pero con una mirada penetrante. La conversación comenzó de forma cordial, como si todo fuera normal, pero pronto la tensión se hizo palpable. Enrique, me alegra verte, aunque la ocasión no sea la mejor, comenzó don Fernando, sin una pizca de emoción en su voz. ¿Cómo está mi hija? ¿No la has visto en los últimos días? Enrique, con la respiración controlada, observó a don Fernando a los ojos. Sabía que el hombre ya sabía algo, pero no pensaba darles el gusto de que fueran los primeros en hablar. ¿De verdad cree que su hija está bien, señor González?, replicó con una calma inquietante. Porque la última vez que la vi, ella me dejó plantado en el altar, no solo porque me dijo que ya no me amaba, sino porque tenía una relación con otro hombre, un tal Ricardo. Don Fernando palideció por un momento, y fue ahí cuando Enrique vio la grieta en la fachada de su aparente serenidad. El hombre trató de mantener la compostura, pero ya no podía disimular la incomodidad. Enrique, tú sabes cómo son las mujeres, comenzó a decir don Fernando, pero la interrupción de Enrique fue tajante. No, no lo sé. Pero sí sé cómo son los hombres como usted, respondió, apretando los puños. Sé que esta historia es más grande que solo un mal amor. Hay algo más, y pienso averiguarlo. Usted tiene algo que ver con todo esto, ¿verdad? La mirada de don Fernando se oscureció. Te sugiero que te vayas ahora mismo. No quiero que nos involucremos en este asunto más de lo necesario. Pero antes de que pudiera responder, una figura apareció en el umbral de la puerta. Era la madre de Lidia, Sofía, que entró en la conversación con una actitud mucho más tranquila que la de su esposo. Sin embargo, en su mirada, Enrique vio la misma frustración oculta que había visto en don Fernando. No tienes idea de lo que estás hablando, hijo, dijo Sofía, con voz firme pero controlada. Esto es un asunto privado de familia. No tienes derecho a venir a nuestra casa a hacernos preguntas sin sentido. La expresión de Sofía era tan fría como el hielo, pero Enrique no retrocedió. Sabía que no iba a obtener respuestas fáciles, pero también sabía que no podía dar por perdida la batalla tan fácilmente. Estoy buscando la verdad, Sofía. Y sé que ustedes la saben. No me voy a ir hasta que me digan todo lo que ocultan. La familia de Lidia no es lo que parece, ¿verdad? Hay algo más, y sé que tienen las respuestas. Ya no soy el tonto enamorado que era antes. Ahora soy alguien que buscará justicia, y voy a ir hasta donde sea necesario para obtenerla. Sofía lo miró con desdén, pero antes de que pudiera responder, don Fernando habló, esta vez con una autoridad que Enrique no había anticipado. Vete de nuestra casa, y nunca vuelvas. Si insistes en seguir con esta locura, tendrás que enfrentarte a las consecuencias. No te conviene meterte con nuestra familia. La amenaza fue clara. Sin embargo, Enrique ya no tenía miedo de ellos. Ya no le importaba lo que dijeran. Sabía que la búsqueda de justicia no era solo un camino de respuestas fáciles, sino que sería un recorrido doloroso y peligroso. Pero estaba dispuesto a atravesarlo. Al salir de la mansión, el sentimiento de derrota ya no lo embargaba. De alguna forma, la confrontación lo había liberado. Ya no era solo una víctima, ahora tenía una misión. La verdad estaba oculta en las sombras, pero él sabía que, paso a paso, lograría desenterrarla. Mientras se alejaba de la casa, pensaba en los próximos pasos. La investigación había comenzado, y las piezas del rompecabezas de su vida estaban comenzando a encajar. El dolor seguía, pero la justicia se estaba convirtiendo en la fuerza que lo empujaba a seguir adelante. Y no se detendría hasta que hubiera justicia, no solo para él, sino para todos aquellos que la familia González había manipulado en su juego de poder y mentiras. El camino hacia la venganza, hacia la verdad,
apenas comenzaba. El encuentro con el pasado. La tarde había caído, pero el calor sofocante de la Ciudad de México persistía en el aire. Enrique caminaba con paso firme por las calles, sin rumbo fijo, pero con un propósito que lo mantenía en movimiento. El eco de las palabras de Sofía y don Fernando resonaba en su mente, pero sabía que no podía detenerse. La verdad que tanto buscaba estaba más allá de sus primeras confrontaciones, más allá de lo que Lidia y su familia querían ocultar. En su camino, recordó un lugar que había olvidado por completo, pero que ahora se le presentaba como la clave para desenterrar los secretos que necesitaba conocer, la casa de su abuela. En ese antiguo barrio de la ciudad, donde las calles aún conservaban un aire nostálgico y los árboles eran testigos de su infancia, se encontraba la vivienda que le había dado refugio cuando era niño. Su abuela, Amparo, había sido siempre una mujer de gran sabiduría y amor, pero, sobre todo, una mujer que había visto más de lo que nadie imaginaba. Aquel rincón de la ciudad no solo albergaba recuerdos felices, sino también secretos enterrados que solo ella conocía. Cuando su abuela falleció, Enrique pensó que con su partida se había ido todo lo que pertenecía al pasado. Pero, ahora, el pasado lo llamaba de nuevo. Al llegar a la vieja casa, algo lo detuvo frente a la puerta. Todo seguía igual, el mismo color deslucido en las paredes, el jardín que su abuela había cuidado con tanto esmero, las sombras de los árboles proyectando figuras conocidas sobre el suelo. El timbre sonó, y la puerta se abrió al instante. Del otro lado, una mujer que no había visto en años apareció. Era Mariana, la tía de Lidia. Su rostro mostraba signos de la edad, pero sus ojos aún conservaban esa intensidad que siempre había desconcertado a Enrique. «Enrique, no esperábamos verte por aquí», dijo con voz suave, pero cargada de algo que no podía identificar. Ella lo invitó a pasar sin necesidad de preguntar por qué había llegado. No era una sorpresa para ella. Siempre había estado al tanto de su relación con Lidia y los vaivenes de su familia. Sentados en la sala de la casa, rodeados por los recuerdos de la abuela, Mariana no se apresuró a hablar. Su calma, sin embargo, solo alimentaba las sospechas de Enrique. Sabía que esa mujer guardaba mucho más que simples recuerdos de familia. ¿Cómo está Lidia?, preguntó Mariana con una sonrisa que no alcanzaba a disimular la tristeza en sus ojos. Debo decir que me sorprendió mucho lo que ocurrió en la boda. Todos estábamos esperándola y, de repente, nos enteramos de lo que pasó. Enrique no pudo evitar el amargo sabor en su boca. La manera en que hablaba de Lidia era como si se tratara de una figura distante. Mariana siempre había sido así, con una calma fría, como si todo tuviera una razón de ser, aunque a veces esa razón fuera difícil de comprender. «¿Sabes lo que ocurrió, verdad?». La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera pensar en una forma más suave de abordarlo. La furia que sentía por dentro se apoderaba de su tono, aunque intentaba mantener la compostura. «Lidia no solo me dejó en el altar, sino que me traicionó. Y sé que hay algo más. Sé que ustedes, la familia, están involucrados». Mariana lo miró en silencio durante unos segundos, evaluando sus palabras. Después, suspiró profundamente y comenzó a hablar con una voz mucho más suave, pero cargada de significado. «Enrique, quizás no sea el momento de decirte esto, pero hay mucho más de lo que imaginas. La familia de Lidia tiene secretos que, en su momento, decidimos que debían quedar en el olvido. Pero ahora que estás aquí, te diré lo que ocurrió, aunque no sé si estás listo para escuchar la verdad». Mariana se levantó y se acercó a una mesa, donde guardaba una caja de madera antigua. Al abrirla, Enrique notó que no era solo una caja común. Estaba llena de cartas, fotos y documentos, algunos amarillentos por el paso del tiempo. Mariana tomó una fotografía en particular y se la mostró. Era una imagen de su madre, la tía de Lidia, con un nombre desconocido. El rostro de ese hombre no le resultaba ajeno, pero no podía recordar de inmediato quién era. A medida que observaba la foto, Mariana comenzó a hablar, y las palabras fueron cayendo como piedras sobre su corazón. «Este hombre es Ricardo, el amante de tu madre. La relación de tu familia con él fue mucho más complicada de lo que imaginas. Y Lidia, ella no solo aprendió de los errores de su madre, sino que también continuó con los mismos patrones. Te ha traicionado porque esa fue la manera en que creció,
rodeada de engaños y secretos. Enrique no podía creer lo que estaba escuchando. La pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida había comenzado a encajar. El hombre en la foto no solo estaba relacionado con la traición de Lidia, sino también con el pasado oscuro de su propia familia. En ese momento, el peso de la verdad lo golpeó como un martillo. Su madre, la mujer que tanto había idealizado, también había sido una parte de esa red de mentiras. Ricardo no solo había estado con Lidia, había estado con otras mujeres de la familia. Mariana continuó, dándole los detalles que nunca habría imaginado. Tu madre estuvo involucrada en una serie de engaños con Ricardo antes de casarse. Nunca lo supiste, pero cuando él se acercó a tu familia, era porque había algo más detrás. Lidia lo vio, lo sintió y, de alguna manera, repitió la historia. El silencio se extendió entre ellos, mientras las piezas del pasado de Enrique se armaban lentamente. Lo que había sido una simple traición se había transformado en una red de engaños que involucraba no solo a su exnovia, sino también a su propia madre, a su familia. Aquel encuentro con el pasado había comenzado a revelar la magnitud de la traición. Ya no era solo una cuestión de amor roto, ahora, la venganza adquiría una dimensión más compleja, mucho más peligrosa. La familia González no era el único objetivo de su justicia, ahora sabía que había mucho más en juego. Y estaba dispuesto a desenterrar cada secreto, por doloroso que fuera. El pasado lo había alcanzado, pero ahora, armado con la verdad, Enrique estaba más decidido que nunca a seguir adelante, sin importar los costos. La venganza de un corazón roto. El sol comenzaba a asomar en el horizonte, tiñendo de rojo y naranja las calles solitarias del Estado de México. La luz matutina caía sobre la cara de Enrique, iluminando su rostro cansado pero decidido. Las noches habían sido largas, llenas de pensamientos, preguntas y un odio que crecía con cada nueva revelación. En su mente, la imagen de Lidia, su prometida, se había transformado de la mujer que amaba a la cara de la traidora que había dejado un vacío imposible de llenar. Pero también había algo más, una sed de justicia, de venganza. Después de su encuentro con Mariana, Enrique había pasado días encerrado en su departamento, evitando el mundo exterior, pero la ira y el dolor seguían ardiendo en su interior. Sentía que no podía perdonar lo que Lidia le había hecho, ni a él ni a su familia. Pero la verdad, por dolorosa que fuera, le daba la fuerza necesaria para seguir adelante. Con la información que Mariana le había proporcionado sobre la relación entre su madre y Ricardo, comenzó a trazar un plan. No podía dejar que su vida se derrumbara sin hacer algo, sin enfrentar a quienes lo habían manipulado, engañado y utilizado. Y así, en las frías horas de la madrugada, Enrique comenzó a planear su venganza. No iba a buscar justicia a través de los medios convencionales. Sabía que no podría obtener una respuesta satisfactoria de la ley, y mucho menos de una sociedad que había ignorado por tanto tiempo los secretos que Lidia había tratado de ocultar. No. Su venganza sería diferente. Era personal. Sería el tipo de venganza que dolería más, porque no solo iba a destapar los secretos de Lidia, sino que también iba a destruir la vida de todos aquellos que habían sido cómplices de su traición. Lo primero que hizo fue ponerse en contacto con un viejo amigo suyo, Manuel. Manuel era un periodista de investigación, alguien que había ayudado a Enrique en el pasado con algunos temas legales, pero que ahora se dedicaba a exponer corrupciones y escándalos. Cuando Enrique lo llamó, Manuel no dudó en preguntarle qué sucedía, pero la respuesta fue más vaga de lo habitual. Necesito que me ayudes a conseguir información sobre Ricardo, dijo Enrique, el tono de su voz decidido. Quiero que encuentre su conexión con la familia de Lidia, con mi madre, con todo. Manuel, que siempre había conocido a Enrique como un hombre tranquilo y racional, sintió que algo había cambiado en él. Pero también sabía que cuando Enrique hablaba de venganza, nadie podía detenerlo. Aceptó el encargo sin hacer más preguntas. Mientras Manuel se encargaba de investigar la conexión de Ricardo con la familia González, Enrique decidió abordar a Lidia directamente. Sabía que ella lo estaba evitando, pero la desesperación de ella por esconder la verdad lo impulsaba a enfrentarla cara a cara. Una tarde, después de varias semanas sin contacto, Enrique apareció frente a la casa de Lidia. No hubo necesidad de llamadas ni mensajes. Lidia, al verlo, intentó cerrar la puerta, pero él la detuvo con una mano firme.
Su expresión era fría, y sus ojos ardían con una intensidad que no había mostrado antes. «Necesito hablar contigo», dijo Enrique, su voz baja pero cargada de enojo contenido. Lidia, vestida con ropa casual y con un rostro que intentaba ocultar el miedo, lo miró a los ojos. Había algo en su mirada que no pudo disimular: culpa, temor, arrepentimiento. Pero eso no era suficiente para calmar la furia que ardía en el pecho de Enrique. «No hay nada que hablar, Enrique», respondió Lidia, su voz temblorosa. «Ya lo has visto. Ya sabes todo lo que pasó. No tienes por qué perder tu tiempo en esto». Enrique respiró hondo, pero no apartó la mirada de ella. «No te estoy buscando para que me pidas perdón», dijo, su voz cada vez más tensa. «Estoy aquí porque quiero que pagues por lo que hiciste. No solo a mí, sino a todos los que has traicionado». Lidia dio un paso atrás, consciente de que estaba a punto de enfrentarse a un hombre que ya no era el mismo. «No sé de qué hablas», mintió, tratando de escapar a la confrontación. Pero el dolor en su pecho y la creciente amenaza en los ojos de Enrique la paralizaron. «No soy un tonto, Lidia. Sé que no fuiste solo tú. Hay más en esta historia. Y tú, tu familia, todos ustedes tienen secretos que no van a poder esconder por mucho más tiempo», dijo con una calma aterradora. Lidia, incapaz de mantener la compostura, rompió en llanto. Sabía que no podía evitar las consecuencias de sus actos. La imagen de su vida perfecta, la que había intentado venderle a todos, se desmoronaba frente a ella. Pero lo que no sabía era que, en ese mismo momento, los secretos de su familia comenzaban a salir a la luz. Manuel había cumplido su parte. Había conseguido información comprometedora sobre Ricardo y su relación con la familia González. No solo era el amante de la madre de Enrique, sino que también estaba involucrado en una red de extorsión y manipulación que implicaba a figuras clave en la política y los negocios. Ricardo no era solo un hombre con el que su madre había tenido un romance, sino un peligroso criminal que había estado operando en las sombras durante años. Y Lidia, al igual que su madre, había sido parte de esa red. La venganza de Enrique no solo se centraría en destruir la vida de Lidia, sino que también utilizaría esos secretos para exponer a los verdaderos culpables. En ese momento, todo cambió. Ya no era solo un hombre roto por el amor. Ahora, era un hombre decidido a destruir el imperio de mentiras y corrupción que su familia había mantenido a lo largo de los años. La traición ya no era solo una herida personal. Se había convertido en una guerra que él estaba dispuesto a ganar, sin importar los sacrificios que tuviera que hacer. La venganza de un corazón roto ya había comenzado, y nada ni nadie podría detenerlo. La confrontación final. La noche caía sobre la Ciudad de México con un aire denso y cargado, como si la ciudad misma presagiara el desenlace de una historia que se había tejido a lo largo de años de engaños, secretos y traiciones. Enrique, más decidido que nunca, había alcanzado el punto culminante de su venganza. El plan estaba listo, y no quedaba espacio para el arrepentimiento. Esta era la última confrontación, la batalla final entre él y aquellos que lo habían hecho pedazos. Todo lo que había planeado lo llevaría a ese momento. La cena de gala en el club privado de la familia González iba a ser la clave. Era un evento exclusivo, al que asistirían las figuras más importantes del círculo empresarial y político de la ciudad. Lidia, su madre y Ricardo estaban allí, todos reunidos en una misma sala, rodeados de lujo y poder. Nadie esperaba que esa noche todo lo que habían ocultado se derrumbara. Enrique estaba de pie frente a un espejo en su departamento, ajustando la corbata con una calma tensa. Su reflejo le devolvía una imagen de hombre hecho pedazos, pero también de alguien transformado por la rabia y el dolor. Los días en los que había sido el hombre enamorado de Lidia parecían pertenecer a otra vida. El hombre que ahora se miraba en el espejo no era el mismo. Había dejado de ser el esposo herido y se había convertido en un depredador, decidido a cazar a aquellos que lo habían traicionado. La información que Manuel le había proporcionado sobre Ricardo, las pruebas de su implicación en negocios ilícitos y la extorsión a empresarios, fueron la última pieza del rompecabezas. Todo encajaba ahora. Ricardo no solo había arruinado su vida, sino que también había sido el arquitecto de una red de corrupción que podía destruir a muchos. A medida que se acercaba al club, la tensión en su pecho aumentaba.
La venganza estaba cerca, pero no era solo la destrucción de Lidia lo que le impulsaba. Era la necesidad de cerrar un ciclo, de liberar su alma de las cadenas que lo habían mantenido atrapado durante tanto tiempo. Había perdido a la mujer que amaba, pero también había ganado algo mucho más grande, el control sobre su propia vida y destino. El club privado estaba envuelto en un halo de exclusividad. Las luces doradas, la música suave y el murmullo de las conversaciones elegantes contrastaban con el sentimiento de tensión que se cernía sobre la noche. Cuando Enrique entró, los ojos de los presentes se dirigieron hacia él. Lidia lo vio llegar desde el otro lado de la sala, su rostro pálido, intentando mantener la compostura. La expresión en sus ojos era una mezcla de culpa y miedo, pero no podía ocultar la verdad que ella misma había ayudado a construir. Enrique avanzó por la sala, su mirada fija en Lidia, pero también en Ricardo, que se encontraba junto a ella, compartiendo risas con un grupo de empresarios. Era imposible ignorar el poder que emanaban ambos, pero él ya no sentía miedo. Ya no había lugar para la duda. Estaba listo para hacer lo que fuera necesario para que todos supieran la verdad. Con paso firme, se acercó al escenario donde se encontraba el dueño del club, un hombre que se había mantenido al margen de los negocios oscuros de Ricardo, pero que ahora se vería arrastrado en la tormenta. Enrique le hizo una señal con la mano, pidiéndole atención. El dueño, sorprendido por su presencia, le ofreció un asiento. Pero Enrique no se sentó. Su mirada nunca se desvió de Lidia y Ricardo. Hoy voy a revelar lo que algunos han hecho por dinero y poder, dijo Enrique, con voz baja pero clara, atrayendo las miradas curiosas de los asistentes. Un silencio inquietante llenó la sala. Lidia, visiblemente nerviosa, intentó intervenir. Enrique, no hagas esto. No es el lugar, por favor. Pero él la ignoró, su mirada ahora fija en Ricardo. Tú eres el hombre que ha estado manipulando a todos, ¿verdad? Pensaste que podías esconder tus oscuros negocios, pero ya no más. Ricardo, al principio desconcertado, intentó mantener la calma. No sé de qué estás hablando. Estás delirando, Enrique. Con una sonrisa fría, Enrique sacó un teléfono móvil y proyectó en la pantalla gigante del club una serie de fotos, documentos y grabaciones. Eran pruebas irrefutables, imágenes de Ricardo recibiendo sobornos de empresarios, conversaciones privadas donde planificaba extorsiones, y una grabación de Lidia, en la que hablaba sobre su implicación en esos negocios sucios. Los murmullos comenzaron a circular entre los asistentes, que no podían creer lo que veían. La farsa se desmoronaba en un segundo. La sala se llenó de un silencio aterrador, y los rostros de los presentes cambiaron rápidamente de indiferencia a incredulidad. Lidia intentó levantarse para explicar, pero Enrique la detuvo con un gesto. Te burlaste de mí, Lidia. Me dejaste en el altar para seguir con este hombre. No solo me mentiste sobre nuestro amor, sino que fuiste cómplice de todo lo que Ricardo ha hecho, dijo con una voz fría y cortante, llena de amargura. Pero no solo te estoy exponiendo a ti. Estoy asegurándome de que paguen todos los que han arruinado mi vida. Ricardo, furioso y humillado, intentó acercarse a él, pero los empresarios que habían estado cerca de él se apartaron, ya conscientes de la magnitud del escándalo. Te crees un héroe, pero todo esto solo te destruirá, Enrique, dijo, pero su tono ya no tenía la misma seguridad. Su fachada de poder se desmoronaba ante todos. Enrique, implacable, dio un paso al frente. No soy un héroe. Solo soy un hombre que ha perdido todo, y no dejaré que la mentira siga gobernando nuestras vidas. Tú eres el que terminarás pagando. Con una última mirada a Lidia, cuyos ojos ahora reflejaban el arrepentimiento, y a Ricardo, cuya arrogancia ahora se había evaporado, Enrique salió de la sala sin mirar atrás. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero también sabía que había ganado algo mucho más importante que la venganza, su libertad. Esa noche, no solo había destruido a los que lo habían traicionado, sino que también había rescatado su alma del abismo, recuperando el control de su destino, y dejando atrás la oscuridad de una vida rota. La historia de Enrique, el hombre abandonado en el altar, había llegado a su fin, pero lo que había comenzado como una humillación, ahora era una victoria irreversible. La libertad después de la tormenta. La mañana siguiente a la confrontación fue silenciosa.
el sol se levantó con una suavidad inusual, como si el cielo mismo estuviera intentando borrar el caos de la noche anterior. La Ciudad de México, que siempre parecía estar en movimiento, ahora se sentía distante, como si Enrique hubiera desconectado de ella de alguna manera. Lo que había sucedido en el club privado la noche anterior seguía resonando en su mente, pero a pesar de la humillación, las traiciones y el caos, había algo en el que comenzaba a sanar. Enrique había logrado lo que se había propuesto. Lidia y Ricardo ya no tenían poder sobre él, ni sobre su vida. La venganza había sido más que un acto de justicia personal, había sido un grito silencioso de liberación, una ruptura definitiva con todo lo que había representado su pasado. La mentira, la humillación y el dolor ya no lo definían. En su lugar, había encontrado algo más valioso, la paz interior. Esa mañana, mientras el resto de la ciudad despertaba a su rutina habitual, Enrique se encontraba frente a la ventana de su departamento, observando el amanecer. Había algo reconfortante en la quietud del mundo que lo rodeaba. Todo lo que antes había sido ruido y confusión ahora se sentía distante, como si fuera parte de una vida ajena. Su teléfono, que en los últimos días no había dejado de sonar, permanecía silencioso. Sabía que la tormenta había pasado, y con ella, cualquier intento de manipulación o persuasión por parte de Lidia o Ricardo. Ellos ya no podían tocarlo. El primer mensaje que recibió al despertar fue de Manuel. A través de su contacto, Enrique había logrado exponer las transgresiones de Ricardo al mundo. Los escándalos ya estaban circulando por los medios, y la policía había comenzado su investigación. Aunque el daño ya estaba hecho, Enrique sabía que las consecuencias para ellos serían inevitables. Pero en ese momento, no le importaba. Había hecho justicia, y eso era todo lo que necesitaba. Se dirigió a su oficina esa mañana, no por obligación, sino porque sentía que tenía que recuperar las riendas de su vida, seguir adelante con algo que había sido parte de él mucho antes de que todo comenzara a derrumbarse. Cuando entró en su despacho, el ambiente le pareció diferente. El aire que antes le pesaba, lleno de recuerdos de Lidia y las expectativas que había depositado en ella, ahora se sentía liviano. La vida seguía, y con ella, él. En los días siguientes, Enrique comenzó a reconstruir su mundo. Sus amigos más cercanos, aquellos que realmente lo habían apoyado, lo felicitaron por la valentía que mostró al exponer la verdad. La familia, aunque aún herida por la imagen que su nombre había dejado en los titulares, comprendió que la justicia que había buscado no solo lo había liberado a él, sino también a todos los que habían sido arrastrados por la red de mentiras. Pero lo más importante fue la transformación que comenzó a experimentar en su interior. Durante tanto tiempo, había vivido en la sombra del dolor y la humillación, intentando encontrar razones y respuestas en la relación rota con Lidia. Ahora, al mirarse en el espejo, no veía al hombre destruido que había sido en el altar, sino a alguien más fuerte, más completo. Alguien que había recuperado su libertad. Una tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad, se detuvo frente a una cafetería. Al principio, la vio como cualquier otra, pero luego algo lo atrajo. Tal vez fue el aroma del café, tal vez la tranquilidad que emanaba del lugar, o tal vez la sensación de que la vida, finalmente, estaba volviendo a ponerlo en el camino correcto. Entró sin pensarlo. Mientras se acomodaba en una mesa junto a la ventana, notó que el lugar estaba casi vacío, lo que le dio la paz que tanto necesitaba. Se pidió un café negro, fuerte, como a él le gustaba, y mientras esperaba, miró hacia el exterior. La gente pasaba por la acera, ajena a la tormenta que había atravesado, pero en ese momento, Enrique comprendió algo importante: la vida, por más oscura que pareciera en ciertos momentos, continuaba. Y lo más poderoso que podía hacer era seguir adelante, sin mirar atrás. De repente, su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de su madre, que había sido un pilar en su vida durante todo el proceso de su venganza. Aunque la relación con ella también había tenido sus altibajos en los últimos años, él sabía que su apoyo nunca había flaqueado. Hijo, estoy muy orgullosa de ti. Sé que esto no ha sido fácil, pero has hecho lo correcto. Ahora, respira profundo. Tienes toda una vida por delante, una vida que aún puedes llenar de felicidad. El mensaje, aunque breve, lo tocó profundamente. Al leerlo, una sonrisa se asomó en sus labios.
Se dio cuenta de que el proceso de sanar no sería inmediato, pero ya no sentía la urgencia de la venganza. Ya no se sentía impulsado por el dolor. La tormenta había pasado, y lo que quedaba era la calma. Enrique no sabía qué le deparaba el futuro, ni si algún día volvería a encontrar el amor, pero por primera vez en mucho tiempo, entendió que no tenía que seguir viviendo en el pasado. Había cerrado ese capítulo de su vida y, aunque la herida tardaría en sanar, sabía que tenía la oportunidad de escribir una nueva historia. Esa tarde, cuando terminó su café y se levantó para salir, miró hacia el horizonte. La ciudad seguía adelante, al igual que él. Y con esa sensación de libertad, dio su primer paso hacia un futuro lleno de posibilidades, donde ya no habría espacio para el miedo ni la traición. La tormenta había pasado, y ahora era el momento de vivir. La historia de Abandonado en el altar, la traición que no perdona, nos invita a explorar las emociones más profundas y complejas del ser humano, el amor, la traición, la humillación, la venganza y, finalmente, la redención. A través del dolor y la destrucción que enfrenta Enrique, el protagonista, somos testigos de un viaje interno que nos lleva a cuestionar lo que realmente significa sanar y, más aún, que implica liberarse de las sombras de un pasado lleno de mentiras. Desde el principio de la historia, el lector es arrastrado por el torbellino de emociones que surgen cuando se rompe lo que parecía ser una promesa de amor eterno. La boda que Enrique había soñado con Lidia se convierte en un escenario de angustia, desilusión y humillación. El altar, un símbolo de compromiso y unidad, se convierte en un lugar de abandono. La traición de Lidia no solo está marcada por su infidelidad, sino también por la forma cruel en que decide romper la relación, dejándolo a la vista de todos, sin previo aviso, sin piedad. Este acto deja a Enrique expuesto y vulnerable ante los ojos de sus seres más cercanos, como si no tuviera valor alguno. Sin embargo, la historia nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa la traición. ¿Es solo el acto de un amante infiel o, más profundamente, es la ruptura de la confianza y el dolor que se extiende mucho más allá de la acción inmediata? La traición en esta historia no solo se limita al acto de deslealtad de Lidia, sino que se expande para incluir los secretos ocultos, las mentiras no reveladas y las decisiones que, con el tiempo, se convierten en trampas que destruyen vidas. Lidia no solo le fue infiel a Enrique, sino que también había estado viviendo una mentira, escondiendo su verdadera naturaleza y sus propios intereses. La historia hace hincapié en que a veces las personas, al igual que las relaciones, están construidas sobre cimientos frágiles, que, cuando se rompen, pueden arrastrar todo lo que parecía estable. La venganza se convierte en el motor que impulsa a Enrique en los capítulos siguientes. Es comprensible que, después de semejante dolor, el deseo de venganza sea una respuesta natural. Pero aquí es donde la historia toma una dirección interesante. A medida que avanza, vemos que la venganza, aunque inicialmente proporciona satisfacción, también es un veneno que consume a quien la lleva. La venganza le otorga a Enrique el poder momentáneo de dar vuelta a la situación y de exponer las mentiras, pero también lo ata a un ciclo de dolor y sufrimiento que lo mantiene anclado al pasado. Es en este punto donde se realiza la verdadera transformación del personaje. La transición de Enrique de la rabia a la liberación es crucial. A medida que avanza la trama, el protagonista comienza a comprender que, aunque la venganza le dio cierto poder, lo que realmente lo liberará es el acto de dejar ir, de soltar la ira que lo había estado consumiendo. La confrontación final con Lidia y Ricardo no es solo un acto de justicia, es también una despedida simbólica de la sombra que la traición había proyectado sobre su vida. La liberación no proviene de castigar a los culpables, sino de desprenderse de las ataduras emocionales que la traición había dejado en su corazón. Uno de los aspectos más poderosos de esta historia es el recordatorio de que el amor y la lealtad, cuando se ven traicionados, dejan cicatrices profundas. Sin embargo, la capacidad de sanar no depende de lo que los demás hagan o de cómo se resuelvan las cosas en el mundo externo, sino de la fuerza interna que cada uno tiene para reconstruirse. Enrique, al final, es testigo de cómo la paz llega no porque su venganza sea completa, sino porque él se permite a sí mismo caminar lejos del pasado, en busca de su propia felicidad y serenidad. Esta historia también aborda un tema crucial sobre las relaciones humanas, las expectativas que depositamos en otros y en las promesas de amor eterno. A menudo, proyectamos nuestras propias esperanzas, deseos y sueños sobre las personas que amamos, esperando que ellos cumplan con esas expectativas.
Sin embargo, lo que la historia demuestra es que el amor no debe ser una carga de expectativas, sino una aceptación mutua de la libertad, la comprensión y la vulnerabilidad. La traición, en este sentido, no solo se da cuando se es infiel físicamente, sino cuando no somos honestos con nosotros mismos y con los demás sobre lo que realmente somos, deseamos o necesitamos. El proceso de sanar, como demuestra Enrique, es largo y doloroso, pero está lleno de oportunidades para el crecimiento personal. La historia nos deja con una reflexión profunda sobre la importancia de aprender a soltar, a no aferrarse al sufrimiento y a entender que, en última instancia, lo que nos define no es lo que otros nos hagan, sino cómo elegimos responder a esas experiencias. En resumen, Abandonado en el altar, la traición que no perdona es más que una simple historia de venganza. Es una reflexión sobre cómo las personas, cuando se ven atrapadas en el dolor y la decepción, deben encontrar una forma de liberarse. La verdadera liberación no viene del castigo a los culpables, sino de la paz interior que uno se concede a sí mismo al soltar las ataduras emocionales que lo mantienen atado al pasado. El amor, aunque a menudo se ve distorsionado por las acciones de otros, siempre tiene el potencial de renacer en uno mismo, en forma de autocompasión, autoconocimiento y, finalmente, libertad. 1. ¿Qué evento desencadena la historia y cambia la vida de Enrique? El evento que desencadena la historia es el abandono de Enrique en el altar por parte de su prometida, Lidia. Después de esperar por horas en la basílica de Tlalnepantla, Lidia nunca llega, y en su lugar, Enrique recibe un mensaje frío en su celular: no puedo casarme contigo, ya no te amo. Este devastador giro de los acontecimientos marca el inicio de una serie de descubrimientos y eventos que cambian su vida para siempre. 2. ¿Cuál es la razón detrás de la decisión de Lidia de abandonar a Enrique? La razón detrás del abandono de Lidia no solo es su falta de amor hacia Enrique, sino que también está relacionada con su infidelidad con Ricardo. A lo largo de la historia, se revela que Lidia había estado ocultando secretos y viviendo una mentira, lo que contribuyó a su decisión de terminar la relación de una manera tan cruel y fría. 3. ¿Cómo responde Enrique ante la traición de Lidia? Inicialmente, Enrique experimenta una gran devastación emocional al ser abandonado en público, pero pronto su dolor se transforma en una necesidad de venganza. Comienza a investigar los secretos ocultos de Lidia, descubriendo no solo su infidelidad, sino también otras traiciones que lo llevan a tomar decisiones que lo alejan de su antiguo yo. La venganza se convierte en su motor para recuperar el control de su vida y enfrentarse a quienes lo traicionaron. 4. ¿Qué descubre Enrique acerca de los secretos de Lidia y su familia? A medida que avanza en su búsqueda de venganza, Enrique descubre que Lidia había estado ocultando más que solo su relación con Ricardo. Se revelan secretos familiares que desmoronan la imagen que él tenía de ella, y también descubre aspectos de su propia familia que lo obligan a replantearse sus creencias y relaciones pasadas. Estos descubrimientos lo empujan aún más hacia una confrontación final que cambiará su vida. 5. ¿Cómo termina la historia de Enrique y qué lecciones aprende? Al final, después de confrontar a Lidia y Ricardo, Enrique alcanza una especie de paz, aunque no en la forma que había anticipado. Su venganza, aunque inicialmente satisfactoria, lo deja vacío y consciente de que lo que realmente necesitaba era liberarse de las ataduras emocionales del pasado. La lección principal que aprende es que el perdón, tanto hacia otros como hacia uno mismo, es esencial para sanar. La historia concluye con Enrique tomando el control de su vida y buscando su propia felicidad y paz interior, dejando atrás la sombra de la traición que lo marcó. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.